Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con la doctora Aracelis Fernández Estrella, letrada del Tribunal Constitucional. Con ella conversaremos sobre el tema la acción directa de inconstitucionalidad. La doctora Aracelis Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, máster en Derecho Medioambiental por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene diploma de estudios avanzados y un doctorado en Derecho Administrativo Sancionador para la Protección del Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida al programa, doctora Aracelis Fernández Estrella. Muchísimas gracias, Ariel, por la invitación. Aracelis, ¿qué es la acción directa de inconstitucionalidad? Bien, bueno, en primer lugar, debemos señalar que al crearse el Tribunal Constitucional con la Constitución del 2010, en el artículo 184, se establecen tres funciones muy concretas al Tribunal Constitucional. La primera, garantizar la supremacía de la Constitución. La segunda, la defensa del orden constitucional. Y tercera, la protección de los derechos fundamentales. La acción directa de inconstitucionalidad es el procedimiento constitucional especialmente establecido para cumplir con esa primera función, que es la de garantizar la supremacía de la Constitución. ¿Cómo? A través del ejercicio de un control concentrado de todos aquellos actos jurídico públicos que se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución, para determinar si estos actos son o no conforme a la Constitución, lo que Kelsen denominaba la regularidad de los actos estatales. Aracelis, ¿qué actos del poder público pueden ser impugnados mediante la acción directa de inconstitucionalidad? Bien, estos actos vienen establecidos en el artículo 185.1 de la Constitución y en el artículo 37 o 36 de la Ley 137.11, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Ahí se establece que pueden ser objeto de una acción directa de inconstitucionalidad las leyes, los reglamentos, los decretos, las resoluciones y las ordenanzas. Este control puede realizarse bien por una acción o bien por una omisión. Luego también tenemos que la jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a partir de su sentencia 5112, dijo que estos actos jurídicos públicos tenían que ser de alcance general. Luego, este criterio que se venía aplicando en el Tribunal Constitucional desde esta decisión fue modificado a través de una sentencia de unificación de criterio, que fue la sentencia 502/21, en donde el tribunal viene a decir que en lo adelante no se exigirá ese carácter general que se venía exigiendo a esos actos que iban a ser objeto de un control concentrado de constitucionalidad, que no se les iba a exigir esa condición, sino que sería a partir de entonces el propio Tribunal Constitucional, en virtud del principio de autonomía, quien determinará cuáles podrían ser o no objeto de un control concentrado de constitucionalidad en el marco de una acción directa de inconstitucionalidad. ¿Qué se requiere para que un ciudadano pueda interponer una acción directa de inconstitucionalidad? Bien, los requisitos para interponer una acción directa de inconstitucionalidad, en cuanto, digamos, los requisitos de calidad que se exigen, vienen regulados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Concretamente, en relación a las personas físicas, ese artículo señala que debe acreditar un interés legítimo y jurídicamente protegido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ha sido la jurisprudencia la que ha precisado cuándo estos requisitos se cumplen. Y aquí tenemos nuevamente otra sentencia de unificación de criterio, que es la sentencia 345/19, que es la que dice, la que establece ya,
que este requisito, en el caso de las personas físicas, se va a acreditar con demostrar que el accionante tiene una mayoría de edad, que en este caso, ¿verdad?, en nuestro país es cumplido los 18 años, y que porte una cédula de identidad. Con esta demostración, pues ya se entiende, ¿verdad?, que esta persona cumple con ese requisito de calidad que exige el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Aracelis, ¿cuál es el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Constitucional una vez entablada la acción directa? Bien, pues esto, ¿verdad? Una vez depositada la instancia de acción directa en inconstitucionalidad por ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Esa instancia que de acuerdo a lo que establece la ley orgánica debe de establecer de una manera muy clara y precisa esos motivos de inconstitucionalidad en la cual se sostiene, y debe de identificar también de una manera muy clara cuáles son esos preceptos constitucionales que presuntamente vulnera, ¿verdad? Una vez se ha depositado esta instancia, el tribunal procede a realizar la notificación de la misma a todas las partes del proceso. ¿Y cuáles son esas partes en el proceso? Bueno, por un lado tenemos al Procurador General de la República, que es siempre parte en todos los procedimientos constitucionales de acción directa de inconstitucionalidad, y por otro lado tenemos al órgano que dicta ese acto jurídico público, ¿verdad? En el caso de una ley, pues se notificará al Senado y a la Cámara de Diputados, y en el caso de que se trate de una resolución emanada de una administración pública, pues entonces a esa administración pública de donde procede esa resolución. Se les va a notificar esta instancia para que en un plazo máximo de 30 días ellos presenten su escrito de opinión respecto de esa acción directa. Hay que decir que en ese momento, concomitantemente, el tribunal va a publicar en su portal institucional un extracto de esa acción directa a los fines de que cualquier interesado, por ejemplo, pueda presentar un escrito de amicus curiae en caso de que cumpla con los requisitos que establece la normativa para ello. Una vez vencido este plazo de los 30 días, pues entonces el tribunal convoca para la celebración de una audiencia pública y oral, a los fines de que todas las partes en el proceso puedan presentar sus conclusiones. Respecto a esta cuestión, hay que señalar que la no comparecencia de una de las partes o la no presentación de un escrito de opinión de una de las partes no invalida el proceso, porque en virtud del principio de oficiosidad, el tribunal va a continuar con el conocimiento de esa acción directa en inconstitucionalidad. Una vez celebrada esta audiencia, ese expediente va a quedar en estado de fallo y el tribunal dispone de un plazo máximo de 4 meses para poder decidir esa acción directa de inconstitucionalidad. Explícanos un poco sobre los tipos de sentencia que puede dictar el Tribunal Constitucional en ocasión de una acción directa. Las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional en el marco de una acción directa en inconstitucionalidad, de acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, puede ser de acogimiento o de rechazo de la acción. ¿Cuáles son aquellas decisiones de acogimiento? Son aquellas que, como su nombre indican, acogen la acción directa, ya sea de una manera parcial o de una manera total, tras verificar que existe, digamos, una discordancia, una contradicción entre ese acto jurídico que se está impugnando y la Constitución. Entonces, en esos casos, esas decisiones producen cosa juzgada y, consecuentemente, también producen la anulación de esa disposición normativa o de ese acto que se considera no conforme con la Constitución, se anula y se expulsa del ordenamiento jurídico. Por otro lado, tenemos las sentencias de denegación
de la acción directa en inconstitucionalidad. Estas sentencias, pues lo que vienen a hacer es que luego de analizar, de confrontar ese acto jurídico público que se está impugnando con la Constitución, el tribunal determina que esa norma, ese acto es conforme a la Constitución. En esos casos, pues no se produce cosa juzgada, y cuando no se produce cosa juzgada, eso significa que en el futuro ese acto jurídico público puede ser nuevamente atacado en inconstitucionalidad. También hay que decir que en los casos en que se dicta una sentencia de denegación de la acción, el tribunal también puede dictar sentencias interpretativas de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. ¿Y qué son estas sentencias? Son estas sentencias que establecen una nueva interpretación que hay que hacer de ese acto jurídico público que se impugna para que sea, digamos, conforme a la Constitución. O quizás también puede establecer cuáles interpretaciones de esa norma resultan inadecuadas y por tanto resultan inconstitucionales. En ese sentido, por ejemplo, el artículo 47 prevé de manera expresa, por ejemplo, lo que son las sentencias aditivas, que vienen a intentar corregir las omisiones legislativas, por ejemplo, en la que podrían incurrirse para, digamos, añadiendo algún precepto, pues hacer que esa norma tenga una interpretación conforme a la Constitución. También el artículo 47 se refiere expresamente a las sentencias exhortativas, ¿verdad? Que son aquellas sentencias que instan, bien sea al Poder Legislativo o algún órgano de la Administración, a dictar un nuevo acto jurídico público que, incorporando unos criterios previamente señalados por el tribunal, pues entonces pueda corregirse cualquier interpretación no conforme a la Constitución que pudiera tener. También en el artículo 47 se dice que el tribunal puede acudir, ¿verdad?, a otros tipos de sentencias interpretativas que tomando, digamos, como referencia el derecho comparado. Y en ese sentido también el tribunal ha pronunciado sentencias manipulativas, ha pronunciado sentencias reductoras y también, y no solamente en el marco del procedimiento de la acción directa de inconstitucionalidad, estas sentencias de unificación de criterio que el tribunal pues también ha hecho bastante uso de esta técnica. Muchas gracias, doctora Aracelis Fernández, por acompañarnos en nuestro programa. Un placer para mí